Directo Marca Lanzarote. Guillermo Uruñuela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este programa especial y sobre todo muy importante para el Club Deportivo Taiche, que después de un año complicado, un año donde la verdad que los números del equipo de Alexis García han sido sensacionales, consiguió de forma muy ajustada el ascenso de categoría, regresando así a la interinsular preferente. Ahora analizaremos más en detalle este encuentro con mi compañero Roberto González, al cual ya presento. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Pues sufrimiento porque el partido llegó al tiempo reglamentario en ese 2-2 y al final pues hubo que esperar a la prórroga, Robert, para dilucidar el campeón y en este caso, por ende, el ascenso del Club Deportivo. 95-5, Guille. 95-5, ya se dijo hace tiempo. Creo que la primera parte sí que estuvo más igualada, pero el segundo tiempo yo creo que... y la prórroga, independientemente de los condicionantes que ahora comentaremos, el Taiche fue superior, no sufrió nada, Juanma no usó las manos, con lo cual creo que el Taiche es justo vencedor. Vuelvo a comentar que me encantó la retransmisión y ahora entraremos más en profundidad. Bueno, ahora la parte, Robert, si te parece deportiva, la analizaremos, que es más fácil, entre comillas, de poder desgranar, porque es lo que hemos visto, lo que hemos podido percibir desde fuera, pero desde dentro, pues la opinión, en este caso, del gran responsable de este ascenso, lo tenemos pinchado ya al otro lado del teléfono y quiero que nos comente un poco pues cómo vivió él desde el banquillo ese partido, ese empate, esa remontada del Jandía, bueno, todas las situaciones que se vivieron en estos 120 minutos de duelo en el partido de vuelta ante el Jandía. Está con nosotros ya Alexis García, el míster del Club Deportivo Taiche. Creo que está pinchado. No, todavía no está pinchado, a ver si podemos ahora hablar con él. Robert, pero brevemente, un partido que empezó con el primer tanto de Dylan, golazo para el conjunto lanzaroteño, le dio la vuelta al marcador, el Jandía poniéndose 1-2. Con dos buenos goles. Rápido llegó el empate de Amadou y con ese 2-2 se llegó al tiempo de prolongación. Sí, como comentas, un golazo de Dylan abrió el marcador, luego remontó la Unión Deportiva Jandía con dos buenos goles. Uno yo creo que también propiciado por el fuerte viento a favor y el segundo Juanma se equivoca y se la come, pero después el Club Deportivo Taiche reaccionó muy bien, consiguió ese empate con tiempo de sobra para intentar sentenciar la eliminatoria antes de llegar a la prórroga. No lo consiguió, defendió muy bien la Unión Deportiva Jandía y en tiempo de prolongación, en tiempo extra, fue donde Amadou consiguió ese buen gol, además, una buena acción individual y conseguía certificación del ascenso para el conjunto blanquiazul. Robert, ¿te esperabas un partido tan ajustado no, la verdad que no. que el Taiche hubiese podido ganar? Pero ajustado en el marcador, Guille. Yo en el fútbol de verdad que no lo vi. ¿No? ¿Lo viste superior al Taiche? Sí, lo vi superior. Tanto en el segundo tiempo de la primera parte de la eliminatoria allí en Fuerteventura como sobre todo desde que hace el segundo gol el conjunto majorero, el Taiche es muy superior, no vuelve a tener ninguna opción de peligro, lejos de dos córners que solventa muy bien la defensa blanquiazul. Vale que la tranquilidad no llega porque no hay gol, pero yo no vi peligrar en ningún momento el marcador para el Club Deportivo Taiche. Bueno, llegó ese 2-2, ese penalti que transformó Amadou, que marcó ya en la ida y que hizo un doblete en el partido de vuelta. Y la prórroga, Robert, ¿cómo la viste? Es verdad que en la prórroga, ahí es hasta el minuto 90, diría que fue un partido muy intenso y con un desarrollo normal. Es verdad que en la prórroga ya empezaron a suceder, fruto del nerviosismo, pues acciones. La primera de ellas, la expulsión de, bueno, el gol de Amadou. Y la expulsión de Cristo. Le da una patada. Para mí incluso es penalti, porque creo que está dentro del área, está sobre la línea, es penalti. Es una acción sin balón, le da una patada a Julian y es expulsado claramente. Entra Roberto Ayarzo primero como portero, luego lo cambian y a partir de ahí, pues con uno menos, evidentemente, todavía hizo valer más su superioridad física el Club Deportivo Taiche. Bueno, pues la expulsión es clara, da una patada a Julian sin balón. Es verdad que yo desde el vídeo que vi no puedo apreciar si es dentro o fuera. Señala falta fuera, se tiene que poner Primero el comentarista habla de que es penalti. A mí me parece penalti porque está dentro del área, por lo menos pisando la línea y me parece muy clara el penalti. Yo lo vi varias veces repetido y me sigue pareciendo penalti, pero bueno, lo sacado sobre todo en línea, que es el que hace, avisa al árbitro, aunque el árbitro lo está viendo, la jugada, es en línea el que agita la bandera y señalan la expulsión clarísima y muy merecida de Cristo. Y ahí se empezó a embarullar el partido, Robert, porque es verdad que la expulsión de Cristo conllevó
En este caso, pues la actuación ya de la policía local, el portero majorero se retiró del terreno de juego, bueno, de forma desafiante con el público también pues se comportó pues, de una manera demasiado, ¿no? Exagerada con el, bueno, hubo un intercambio de insultos, ahí ya empezó ya la cosa un poco a torcerse. Si comentábamos el buen comportamiento de las aficiones, manchadas solo por esa falta de provocación de Dylan en el gol del empate en la primera parte de la eliminatoria en Fuerteventura, aquí sí que es claramente una provocación de Cristo. Vale, ya tenemos ahora sí a Alexis García, el Pajita, ¿no? Para darle la enhorabuena y para que nos comentes de dentro, pues cómo lo vivió. Ahora seguimos con el desarrollo del partido, nos quedamos en esa expulsión de Cristo, que yo creo no hay duda, expulsión clara, y la duda es si era penalti o no. Finalmente el árbitro lo sacó fuera de esa acción ya en la prórroga. Alexis García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes. Bueno, Pajita, pues lo primero, enhorabuena por la parte que te corresponde como, bueno, líder, ¿no?, de este grupo. La verdad que ha sido un año, Pajita, muy bueno desde el principio de temporada, haciendo una liga regular sensacional, con unos números de infarto, ganando el campeonato y finalmente rubricándolo con el ascenso. Me gustaría que brevemente, si me pudieses resumir cómo has vivido tú como míster el reto, ¿no?, de asumir a este Taiche, que también, por otro lado, pues jugaba con el cartel de favorito, que a veces no sé si es fácil o difícil. ¿Cómo ha sido el año para ti, Pajita? Bueno, pues ahora sacando conclusiones, pues muy bueno, ¿no? Pero es verdad, como bien dices tú, yo venía del Titerroe, de no meternos en el playoff, llego al Taichi, un equipo, como dices tú, de los favoritos, que baja de preferente, y para mí era un reto, y mira, pues al final con la ayuda de Omar, mi segundo, Jonathan, el fisio y los chicos, pues al final son las piezas claves de todo esto, del trabajo y el compromiso, pues mira, pues al final hemos llegado ahí y lograr el ascenso. Oye, Alexis, y el partido de vuelta, ¿no?, que lo comentaba ahora con Robert, yo creo que el Taiche es mejor equipo y de hecho, incluso cuando se puso por debajo del marcador estaba siendo mejor que la Unión Deportiva Jandía. ¿Cómo viviste desde dentro? Porque se pone por delante el conjunto majorero, ¿te entraron las dudas? ¿Tenías claro que iban a empatar? ¿Cómo lo viviste desde dentro? Hombre, fue un partido, yo te digo, al nivel de entrenador, fue un partido para nosotros. Yo, pues, lo que es mi equipo, yo no lo vi más, no vi el Tahiti que fuimos en Liga, nos pasó también con los playoffs con el Puerto Carmen. Yo creo que al final esta eliminatoria muchas veces le puede lo que es el ambiente o la presión, no sé cómo llamarlo, a los jugadores, pero al final, como digo yo, con las ganas, a luchar hasta el final, hemos remontado y mira, pues al final se logró, pero que no fue, ya te digo yo, que no fue nada fácil porque Jandía tenía las tres cosas claras y te competía, era un equipo que competía bien, ¿sabes? Alexis, llegado al tiempo de prolongación, ahora le doy paso también a Robert por si te quiere lanzar alguna pregunta, llegado a ese tiempo de prórroga, como entrenador, ¿cómo lo afrontaste? ¿Tenías más miedo a perder? ¿Querías ir a marcar gol antes de llegar a la conclusión? ¿Cómo orquestaste un poco al equipo de cara a la prórroga? Hombre, yo lo más que hablábamos es abrir campo, hacer campo grande, jugar por banda, sobre todo cuando ellos se quedaron con 10 antes de llegar a la prórroga, intentar marcar el tercero antes de llegar a la prórroga, pero no fue así, y llegamos a la prórroga y es verdad que aguantamos, nos quedaban dos cambios, a Dai el juvenil y a Dargoma, y al final, mira, los chiquitos entraron de refresco y nos ayudaron. Y es verdad que lo que sí no quería llegar eran los penaltis. Yo creo que físicamente, como bien estaban diciendo ustedes, yo creo que estábamos mejor y en cualquier momento podíamos marcar el gol, pero también no equivocarnos, como le decía yo a ellos, con los balones largos de ellos, porque ya dejaban dos jugadores descolgados arriba y te podían coger en una y liártela. Buenas tardes, Alexis. Pajita. Buenas tardes, amigo. Lo primero, felicitarte. Ya te lo dije ayer a las 3, pero todavía no me has respondido. No sé si es la fiesta y la celebración. Robert, estoy empezando a contestar hoy. Tengo como unos 300, 400 mensajes, ya te digo ya. Me imagino, es broma. Sí. Alexis, a nivel personal, lo primero, para ti, ¿qué supone después de la trayectoria en el fútbol de primera regional, después de tu paso por el
por el Club Deportivo Tite, pues no es una trayectoria larga. ¿Qué supone este ascenso a nivel personal, Alexis? Por Rodri, ya te puedes imaginar, tío, llevo 3 años que empecé la andadura solo, pues bueno, siendo el primer entrenador. Mira, pues el primer año, medio año con el Tite Roy llegamos a la final, no pudo ser. El año pasado no entramos y este año, mira, pues un ascenso. Pues la verdad que muy contento, muy orgulloso y sobre todo por mi familia, Robert, porque al final tú sabes que la mujer, los chiquillos son las que se quedan en casa ahí. Esto es un trabajo que no se ve, pero hay que echarle tiempo, y tú bien lo sabes. Sí, por eso te lo preguntaba también, porque a nivel personal, pues, ya te hemos felicitado como entrenador, pero yo también a nivel personal, por el gran trabajo realizado. No fue fácil, para mí iba a ser más sencillo, aunque es una final de ascenso, me parecía que el Taiche era superior, no fue capaz de demostrarlo, y por ahí va mi pregunta, ¿qué le ha faltado a este Taiche en esta eliminatoria? Pero también le faltó un poquito contra el Puerto del Carmen, pero es un equipo que como que se ha guardado cosas a pesar de ser superior tanto en liga regular como en el playoff. Sí, yo creo que lo que le decía a Guille, en los momentos de playoff con el Puerto del Carmen y con la eliminatoria, no fue el Taichi ese que se vio en liga. Igual yo creo que nos pudo un poco lo que es jugarte ya cosas importantes como un ascenso y los chicos como engarrotados, pero nada, pero al final, como digo yo, nos tenían que dar, porque somos como masoquistas, como que nos tienen que dar 2 castañas para después espabilar. Y ahora que, Alexis, la última que te hago es sobre el futuro, ¿no? Has conseguido el ascenso con el Club Deportivo Taiche, el año ha sido sensacional a todos los niveles. ¿Qué va a pasar con Alexis García la próxima temporada? Pues Robert, en principio esta semana hablaremos con el club y nada, yo... Sí, esa parte me la sé de la respuesta, lo que quiero saber es tu intención. Mi intención es de continuar, Robert, la verdad que tengo ganas de seguir creciendo como entrenador y vivir una temporada preferente que yo creo que me va a ayudar a seguir creciendo, porque al final es lo que le gusta a uno. Uh-huh. Es verdad que tú sabes que el compromiso es mayor, pero creo que ahí no hay ningún problema entre el club y nosotros lleguemos a un acuerdo. Bueno, pues Alexis, que ya yo creo que nos deja el titular. Va a estar casi renovado, ¿no? Si él tiene ganas, yo entiendo que el club sí lo ofertará, ¿no? Seguir al frente del primer equipo, así que veremos qué pasa. Se lo ha merecido Guille con temporada. Alexis, sin ensombrecerlo, el trabajo que ha hecho el Taichi durante todo el año y este ascenso, ¿qué te pareció el final del partido? Porque sí que es verdad que visto desde fuera, a mí me entristeció porque la verdad que era una fiesta el fútbol y al final, bueno, eso desde mi punto de vista, o cualquier otro partido, desluce un poco. ¿Cómo lo viste? Yo la verdad que lamentable, no lo vi, Guille me cogió yendo a saludar al entrenador de Jandía y estábamos los dos ahí saludándonos, hablando, y cuando se montó todo el pollo aquel, yo solo vi a un policía que agarró a uno de mis jugadores. Claro, porque le dio una patada, te tiró una patada, Alexis, las cosas como son. Después ya me comentaron comportamiento de Echedei, lo tiene que parar la policía. Y al final, porque es conocido, pues si no se lo acaba llevando al cuartelillo, porque no puede ser esos comportamientos. No, eso me dijeron y después ya he visto vídeos y tal, son cosas que sobran, aparte, como digo yo, están los niños, hay familiares y no es bonito de ver y que no debería suceder, está claro. Sí, la verdad que a mí lo que más me dio pena, sobre todo, porque al final era una fiesta y sobre todo había muchos chiquillos del Taiche, bueno, yo reconozco a algunos porque los conozco de enfrentarme a ellos, del Alevín, del Benjamín, y es una pena porque al final esos comportamientos luego, el día de mañana también entienden que pueden ser normales y al final yo creo a los críos y a las familias, ¿no?, que están viendo el partido, es una pena porque te digo, al final no opaca una fiesta por completo, pero sí que es verdad que deja ahí como un pequeño lunar que ha sido una pena. Sí, bueno. Sí, está claro. Respondiendo a provocaciones, evidentemente. Yo sé los que piensan que cuando hay una pelea multitudinaria, al final todos tienen parte de culpa. Todos. Sí, está claro. Tanto tiene uno como otro. Sí. Alexis, pues te despedimos porque además creo que estás con nuestro compañero Domingo Treviso, ahora entras en directo, así que no queremos robarte más tiempo y también respetar en este caso el turno de Domingo Travieso. Así que nada, enhorabuena desde aquí, desde Radio Marca, y nada, ojalá se pueda certificar esa renovación para el curso que viene estar en la Intensura Preferente. Alexis, un fuerte abrazo. Muchísimas felicidades, Alexis, me alegro un montón. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, Robert, pues ahí están las palabras de Alexis García, el Pajita, la verdad que un temporada, ya no solo en el playoff, sino... Para marcar, Guille. Sí, de hecho yo estoy con él, que creo que durante el desarrollo de la Liga, el Teiche sí Mejor. que mostró esa superioridad contra sus rivales. El playoff, No, ante el Puerto del Carmen... Y no desmerece para nada, es un ascenso merecidísimo, pero sí que es cierto que no estuvo... lo comentamos también en la primera de las eliminatorias, tanto en el partido de hoy, hablabas tú de esa primera parte que parecía que dejaban pasar los 45 minutos en el Manuel Arrocha de Puerto del Carmen, sin hacer absolutamente nada, con falta de competitividad. Después sí que acabó mucho mejor este primer partido. Tampoco fue muy superior, excesivamente superior al Puerto del Carmen en la segunda, aunque se llevó la eliminatoria, y solo los 45 minutos de esa segunda parte en Fuerteventura. Y para mí, la segunda mitad y la prórroga en este final de ascenso, creo que demostró un poquito, pero le faltó todo lo bueno que había demostrado en Liga Regular. No obstante, también hay que decir, que yo siempre lo comento, que también dice mucho un equipo para bien, que cuando no está especialmente lúcido, porque tampoco en esta eliminatoria no ha sido arrollador con respecto al Jandía, pero sí que es cierto que con todo ello sí es capaz de ganar y de competir. También habla bien del equipo y bueno, sin desplegar el mejor fútbol de toda la temporada, pues el Taiche asciende a la preferente, Robert, y ahora te meto en la ecuación un poco lo que puedes intuir de cara a la temporada que viene. Se incorpora una preferente donde ya hay equipos lanzaroteños y, bueno, en este caso la renovación o no de Alexis el Pajita. No sé si marcará el devenir de lo que será esta plantilla, no sé si esperas un Taiche que mantenga el bloque. Tiene muy buena plantilla. Pero también estos jugadores igual pueden ser susceptibles, claro, ser tocados por Unión Solleza, por San Bartolomé. Para mí el MVP de la final fue Dylan. Dylan seguro que puede llegar a tener alguna oferta. Me pareció un jugador determinante Amadou en todos los también partidos. Amadou, con un nivel altísimo, sobre todo definiendo en esa última acción, pues que el gol que marca Dylan, tanto en la primera en la primera eliminatoria contra Puerto del Carmen, que le deja vivo, y este golazo del otro día, bueno, a mí me parece que con diferencia el mejor jugador de la Sí, pero te lo digo porque además hay algunos jugadores que ya tienen un poco más de veteranía y que además diría que son del Taiche, con lo cual no se van a mover, pero sí que es cierto que hay varios jugadores, tanto Dylan como Amadou, que acabas de comentar, también estoy pensando en Julian, estoy pensando en Onofre, son jugadores relativamente jóvenes que, se han movido, además, que podrían incorporarse a reforzar otras plantillas perfectamente. Y además que tienen nivel para hacerlo, ¿sabes? Que al final vamos a ver cómo cierra el Club Deportivo Taiche primero el cuerpo técnico, entiendo que le va a ofrecer la renovación a un Alexis García, que nos acaba de confirmar que por él encantado de llevar a este Club Deportivo Taiche la temporada que viene en preferente. Después la competitividad entre el propio Sporting Tías, que también está en la categoría, y el Club Deportivo Tinajo, que ya se conocen algunas salidas, y vamos a ver qué pasa en el Club Norteño, porque hay mucho mar de fondo en ese equipo. Sí, bueno, de momento a día de hoy no hay ni directivo. Por eso te digo. Hay que conocer la cabeza visible para luego empezar a confeccionar y ya van tarde, porque el Sporting Tías ha presentado a José Labrador, también lo felicitamos desde aquí al bueno del Charro, amigo, colaborador, que va a coger el Sporting Tías la temporada que viene, y ese no es de los que para, ese ya está trabajando seguro. Sí, seguro. Robert, pues con esta buena noticia, solo empañada por esa trifulca multitudinaria, que la verdad que a mí me genera hasta cabreo, ¿no? Porque la parte que me toca, además, yo pienso en mis hijos que juegan fútbol, que les gusta jugar a fútbol. Esa patada, y yo veía, mira, todos los chiquitos que ves por ahí jovencitos son del Alevín, del Taiche, del Benjamín, y al final ver estos comportamientos del portero cuando se va encarándose con la grada, que ahí es donde empieza un poco a caldearse todo, porque ahí tiene que intervenir la policía pero después responde local. Mal Luego el Taiche también responde. Acá el partido, hay dos jugadores que cogen a Julian y se agreden mutuamente, luego aparece HD, luego aparece el otro, y al final creo que es una pena porque hubiese sido muy bonito ver el pitido final, ver cómo se da la mano. De hecho, lo comentamos en la otra eliminatoria Taiche Puerto del Carmen. En todas las eliminatorias. El saber ganar del Taiche, el saber perder el Puerto del Carmen, que hizo que y fuese la Unión Deportiva Valterra. También, un comportamiento excepcional de su afición. O sea, hemos tenido un playoff muy tranquilo hasta este momento. Que tuvo follón en la ida y en la vuelta. Robert, pues con esto nos despedimos en este directo Marca Lanzarote, ya estamos llegando al final de las competiciones, ahora empiezan otro tipo de eventos, de hecho estamos ya en la antesala de esa Lanzarote International Cup, empieza el Mundial también, así que tendremos todavía unos programitas deportivos, pero sí que es cierto que las competiciones regulares con este ascenso del Taiche y con la salvación la semana pasada del Zonzamas, Robert, pues prácticamente punto y final.
Nos vemos, no obstante, el marcador. marcador el jueves. Analizaremos todo lo que ha pasado en esta eliminatoria. Intentaremos poner un poco de luz a la próxima temporada de los 3 equipos en preferente y de cómo van esos fichajes y esas incorporaciones en tercera división. 6 equipos, 3 en preferente y 3 en tercera división. Así que veremos a ver. Bueno para el jugador conejero. Total, más alternativas y bueno para el míster conejero, que va a tener también un abanico para poder Por fin. levantar el teléfono. Robert, lo dicho, muchas gracias, nos vemos el jueves y a todos ustedes les espero mañana en Directo Marca.